Arquitectura de un servidor de base de datos. En este video reconoceremos las tres estructuras principales en la arquitectura del servidor de base de datos Oracle, junto con las funciones de cada uno de sus componentes. Pero primero, ¿qué es una base de datos? ¿Qué es una instancia? Una base de datos se define como una recopilación de datos que se trata como una unidad. El objetivo es almacenar y recuperar la información relacionada. En el fondo no es muy distinto a un cajón de ropa, solo que en este caso los datos son digitales y tenemos muchísimos más cajones. Por otro lado, una instancia en Oracle es una combinación de procesos de segundo plano y las estructuras de memoria. El sistema de gestión de datos relacionales de Oracle permite que, de manera confiable, múltiples usuarios puedan acceder a los mismos datos al mismo tiempo que impide el acceso a personas no autorizadas. Entonces, ¿cuáles son nuestras tres estructuras? Pues bien, son la estructura de memoria, la estructura de proceso y la estructura de almacenamiento. Estructura de memoria. La estructura de memoria nos sirve para almacenar los datos de sesión de nuestro usuario conectado, el código o cualquier otra información relevante del programa. Hay dos estructuras básicas que podemos encontrar aquí: la System Global Area, SGA, y la Program Global Area, PGA. La System Global Area se define como un grupo de estructuras en la memoria compartida que contiene datos e información de control de una instancia de la base de datos. En ella podemos encontrar la Shared Pool, que es la que almacena la caché que pueden compartir muchos usuarios, la Database Buffer Cache, que guarda los datos reutilizables, la Keep Buffer Pool, que es como la anterior, solo que con más tiempo, la Recycle Buffer Pool, que nos permite y nos ayuda a eliminar o reciclar bloques con rapidez, o la NK Buffer Cache, que nos permite mantener tamaños de bloques diferentes al tamaño por defecto. La Redo-Log Buffer nos permite hacer y deshacer dentro de una instancia. La Large Pool nos permite mantener un enorme caché para cosas tan importantes como copias de seguridad. La Java Pool van las cosas de Java. Y finalmente las Stream Pool, que se usan para almacenar información para capturar procesos y aplicarlos. La Program Global Area, PGA, son las regiones de memoria únicas para cada proceso. No es compartida y para cada proceso servidor y segundo plano se requiere su propia PGA. 2. Estructura de proceso. Oracle crea proceso servidor para manejar las solicitudes de usuario conectados con nuestra instancia. El proceso representa la aplicación o herramienta que se conecta con la base de datos Oracle. Este puede estar en la misma máquina que la base de datos o en un cliente remoto utilizando una red para acceder a la base de datos. Los procesos servidores pueden realizar una o varias de las siguientes tres acciones. Primero, analizar y ejecutar sentencias SQL a través de la aplicación. Segundo, llevar bloques de datos hacia los buffers del SGA. O tercero, retornar resultados para que una aplicación pueda procesarlos. Para maximizar el rendimiento e incluir a más usuarios, Oracle utiliza varios procesos adicionales llamados procesos background o de segundo plano. Algunos de estos se crean de manera automática al iniciar una instancia y otros deben iniciarse de manera manual. Dentro de los 6 procesos más ilustres tenemos a 1. El proceso Database Writer, encargado de escribir de manera asíncrona la información de los buffers de los archivos de datos. 2. El proceso LogWriter, responsable de la gestión del Redo-Log Buffer y su estructura en el disco. 3. El proceso Checkpoint, quien registra la información de puntos o de control de cambio del sistema que nos permite volver a ellos en caso de que lo necesitemos, algo así como los checkpoints de los videojuegos. 4. El proceso System Monitor, que permite la recuperación al iniciar una instancia y limpiar los segmentos temporales que no se estén utilizando. 5. El proceso de recuperación, utilizado en bases de datos distribuidas para resolver transacciones distribuidas dudosas. Y finalmente, 6. El proceso de Archiver, que copia los archivos Redo-Log en el dispositivo de almacenamiento asignado después que se produzca un cambio de log. Tercero, estructura de almacenamiento. Para guardar los datos, Oracle tiene estructuras físicas y lógicas. Dentro de lo que es la estructura física está compuesta por 9 tipos de archivos organizados en
Control file o archivos de control, que son los que contienen información sobre la propia base de datos, es decir, sobre la estructura física de ellos, son muy importantes porque sin ellos no se pueden acceder a los archivos de datos. Los archivos de datos son los que contienen los datos del usuario, metadatos y también el diccionario de datos. Los archivos RedoLog en línea permiten la recuperación de una base de datos en línea. Si el servidor de datos falla y no se pierden los data files, la instancia puede recuperar la base de datos con la información de estos archivos. Los parameter file o los archivos de parámetro se utilizan para definir cómo se configura la instancia cuando se inicia. Los archivos de contraseña permiten a los usuarios utilizar roles sysdb, sysoper para la conexión remota y la realización de tareas administrativas. Los backup file o archivos de copia de seguridad se utilizan para la recuperación de la base de datos. Normalmente se restaura un archivo de copia de seguridad cuando ha ocurrido una falla del medio físico o por un error de usuario que ha dañado un archivo original. Los archivos Redo log file, archivos de Redo archivados, contienen un historial de los cambios de datos, Redo, generados por la instancia. Mediante estos archivos y una copia de seguridad de la base de datos, se puede recuperar un archivo de datos perdido. Los trace files, o archivos de rastreo o de trace, almacenan la traza de cada proceso servidor y de background cuando ocurre un error. Parte de la información escrita en un archivo de trace está destinada a la administración de la base de datos, mientras la otra es para los de soporte de Oracle. Y finalmente, los alert log file o archivos logs de alertas guardan la información especial del trace. El log de alerta es una base de datos, es un log cronológico de mensajes y errores. Por el lado ahora de la estructura lógica, vamos a tener 5 estructuras a considerar: la base de datos, la table space, segmentos, extent y bloque de datos Oracle. Cada base de datos está dividida de manera lógica en 2 o más table space, quienes se agrupan en archivos de datos o estructuras lógicas relacionadas. Por ejemplo, los table space suelen agrupar todos los segmentos de una aplicación para simplificar algunas operaciones de administración. El extent es un número específico de bloques de disco contiguos guardando un tipo de información específica. Un conjunto de extent es llamado segmento. Existen 5 tipos de segmento: segmentos de datos para almacenar las tablas, segmentos de índices para permitir el acceso rápido a los datos, segmentos de rollback para las evaluaciones, segmentos temporales que se eliminan cuando la sentencia finaliza y segmentos de bootstrap que se quedan en system, los cuales contienen definición del diccionario para sus tablas, no se cargan al abrir la base de datos y no requieren ninguna acción por parte de la administración de base de datos. El bloque de datos es el nivel más detallado de granularidad. Corresponde con un número concreto de bytes de espacio físico en el disco. Se especifica un tamaño de bloque de datos para cada table space cuando se crea. Una base de datos utiliza y asigna espacio libre de la base de datos concreta en bloques de datos de Oracle. Con esto ya hemos descrito los principales componentes, las diferentes estructuras de memoria, los procesos backgrounds y la relación de estructura de almacenamiento lógicas y físicas de una base de datos de Oracle. Mucho éxito en su evaluación.